Álvaro Rodríguez, delantero centro de 1,93 m, dominante en el juego aéreo y físicamente muy fuerte. Lleva más de 2 temporadas en el Castilla, ha terminado un ciclo y debe de salir rumbo a un club de primera división. Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bienvenidos al primer programa de Informe Charlie, el futuro inmediato de los futbolistas del Castilla de cara a la próxima temporada, el Castilla 2024-2025. Y quería empezar esta sección con Álvaro Rodríguez, porque ya sabéis que para mí es un tema súper especial, hasta el punto de que para mí Álvaro no es solamente un jugador más del Castilla y ya está, para mí es una persona muy importante y por eso intentaré meterle a este vídeo toda la objetividad que me sea posible. Álvaro lleva ya más de 2 temporadas en el filial del Real Madrid y pienso que ha terminado un ciclo y que debe de buscar retos superiores, retos en primera división y demostrar que puede ser un gran delantero en primera división. Ha sido este año el máximo goleador del equipo con 10 tantos, pero es verdad que tanto su temporada como la del Castilla ha sido bastante mejorable, o sea, podría haber sido muchísimo mejor. De menos a más, empezó con esos problemas en la espalda, además veníamos de una temporada, la 22-23, la que casi conseguimos el ascenso, que fue larguísima y terminó de una manera muy pero que muy cruel para todos los jugadores. Además, apenas tuvieron tiempo para recuperar físicamente y sobre todo resetear mentalmente, apenas tuvieron vacaciones, y con esos problemas físicos en la espalda pues le costó un poquito empezar, le costó un poquito arrancar. Pero con el paso de los meses empezó a ser cada vez más importante dentro del equipo, a convertirse en un futbolista titularísimo, que ya sabemos que Raúl le tiene en muy alta estima, y hasta el punto de ser clave en el partido más importante de toda la temporada, que es el del San Fernando, el que así que sí certifica para el Castilla la permanencia y su estadía un año más en Primera Federación, además haciendo un doblete y siendo el mejor jugador del equipo. También nos ha dejado buenas actuaciones, sobre todo en el tramo final de temporada, contra equipos como el Castellón en el Di Stéfano, o partidos fuera de casa en los que también ha rendido bastante bien. Sí que es verdad que su posibilidad de primer equipo es bastante reducida, teniendo en cuenta el factor Joselu. Joselu es un jugador que se va a quedar, que yo creo que se ha ganado a todo el madridismo, yo incluidísimo, por su manera de sentir el escudo, no solamente por su rendimiento, porque es conocedor de su rol, por todo lo que aporta dentro del campo, pero también fuera del campo, que es un madridista más, es un cuñado más y es un aficionado más, y con todos sus derechos se ha ganado el quedarse un año más en el Real Madrid. Pero claro, esto le cierra las puertas a Álvaro. Llevo pidiendo a Joselu muchísimo tiempo. Cuando estaba Mariano, quería un delantero que pudiera hacer ese rol de segundo delantero, de poder entrar en esos momentos de partido y sumar desde el banquillo. Y Joselu lo es. Pero cuando por fin sale de la cantera Álvaro, que empieza a jugar con el Castilla, digo, ahora es el momento de apostar por un jugador de este estilo y tenerle como segundo delantero y como segunda espada, ¿no? Pero claro, llega Joselu y lo hace de esta manera, entonces se tiene que quedar. Y esto ahora mismo pues le cierra las puertas a Álvaro. Y sumado a la tralla de atacantes que va a haber en el primer equipo, con Endrick y Mbappé y todo esto, pues parece difícil que Álvaro pueda tener un hueco en el primer equipo, sobre todo teniendo en cuenta que con el que más funcionalidades podría compartir es con el propio Joselu, que Joselu tiene cierta edad y seguramente no aguante muchísimos más años en el Real Madrid. Entonces su futuro pasaría por salir del Real Madrid y buscar un club de primera división, en el que yo creo que podría rendir desde el minuto 1. La idea, en mi opinión, es que vaya a un club que juegue competición europea, o lo suyo sería que fuera un club que jugara competición europea, temporadas largas que necesitan plantillas muy amplias, y así podría tener de verdad la oportunidad de poder jugar y tener minutos en primera y de verdad testar si es un jugador que está preparado y puede sumar en primera división, que a mí no me cabe absolutamente ninguna duda. Se habla mucho del registro goleador, al final a un delantero le puedes pedir muchísimas cosas, ¿no? Y puedes decir, bueno, qué bien trabaja, qué bueno es en los duelos, cómo presiona, cómo aprieta, cómo se vacía, cuánto trabaja para el equipo, pero al final lo que le vas a mirar van a ser los goles. Y si los registros goleadores no están a la altura, el delantero va a estar cuestionado prácticamente siempre. Y sé que a mucha gente le puede dejar bastantes dudas el rendimiento goleador de Álvaro, pero también os digo una cosa. No es lo mismo jugar en un equipo de primera que genere bastantes ocasiones y que te dé ocasiones de calidad para poder finalizar siendo delantero, que por ejemplo este año en el Castilla, que era tremendamente complicado que un atacante pudiera destacar a nivel de cifras goleadoras. Y os digo una cosa, si Álvaro se convierte en un delantero, no os voy a decir de cifras de 40 goles o cosas de este palo, si se convierte en un delantero de meter 15-20 goles por temporada, con todo lo que aporta y con todo el trabajo que te da en el campo, yo no me cabe duda de que se va a pelear por él absolutamente media Europa. Y sí que es verdad que teniendo en cuenta la edad que tiene Joselu y lo que le puede quedar a Joselu en el Real Madrid, puede ser interesante una salida de Álvaro. Veremos con qué fórmula, si una cesión o un 50% de los derechos, pero en ese momento, cuando ya esté de verdad un poquito más hecho, con un poquito más de experiencia, sobre todo más tablas en la élite, incluso
poder volver al Real Madrid y ejercer ese rol de delantero suplente que al final acaba jugando muchísimo porque las temporadas son muy largas, pero en el Real Madrid. Veremos qué fórmula se opta en este caso, veremos si se opta por una cesión para controlar el futuro inmediato del jugador, teniendo en cuenta, ya digo, la edad de Joselu en este caso, que es en teoría al perfil que respondería Álvaro. O por el contrario, si se decide optar por una opción de sacar pasta, vaya, una opción por ejemplo del 50% de los derechos, que lo hemos visto muy recientemente en el Real Madrid con varios jugadores de la cantera, en este caso teniendo en cuenta un jugador como Álvaro, que ya ha jugado con el primer equipo, que ha metido gol en partido oficial en el Bernabéu, en este caso fue en un derbi, un jugador que también tiene buen marketing, que genera hype y que tiene unas condiciones bastante particulares, teniendo en cuenta que los delanteros se suele pagar más, yo creo que una cifra de 6-8 kilos por el 50%, podría sacar perfectamente el Real Madrid y siempre evidentemente pues luego metiendo cláusulas de poder recomprarle al cabo de 1 o 2 temporadas y evidentemente pues ya da ese repunte que yo creo que está preparadísimo para poder dar. Por otra parte, si el club decide dejarle un año más en el Castilla, que ya digo, yo me muestro bastante contrario porque incluso ya pienso que este año ya debería de haber salido, aunque con también buen criterio, piensan que quedarse un año más era lo mejor para su formación, pero yo pienso que este año ya podría haber salido. Pero si se quedara un año más en el Castilla, tampoco sería absolutamente ningún drama, aunque yo no lo vea lo idóneo, teniendo en cuenta la falta de atacantes que hay ahora mismo en el Castilla, que Iker Bravo no va a seguir, veremos qué pasa con Esteban Aparicio, Loren Zúñiga sí que jugará, entiendo, con el Castilla, pero Noel, por ejemplo, también total incertidumbre, una temporada en la que apenas ha podido tener protagonismo con lesiones. Parece complicado, ¿no?, que haya suplentes de calidad o relevos de calidad en el ataque. Tampoco vería un drama que Álvaro se quedara. Ya hemos visto otros casos bastante recientes con otros compañeros, con otros canteranos, de incluso cuando parecía que ya habían terminado un ciclo en el Castilla, se han quedado un año más y han podido mejorar en ciertas cosas que no dominaban. Por ejemplo, el caso de Rafa Marín. Rafa Marín ya demostró el primer año que jugó en el Castilla que era un central para cotas altísimas, pero se quedó un añito más en el Castilla hizo un temporadón y se consagró como un central que a día de hoy está rindiendo en primera división y suena para volver al primer equipo del Real Madrid. Os puedo decir también el caso, por ejemplo, de Antonio Blanco. Antonio Blanco podría haber salido mucho antes del Castilla, pero se queda un año más y mejoró en ciertas facetas que todavía no dominaba, porque el verse superior a la categoría, el ser un jugador ya imprescindible en el equipo y que está muy por encima del nivel general de todos sus compañeros, incluso del resto de equipos, te permite atreverte con cosas que antes no te atrevías o no hacías y mejorar ciertos aspectos en los que no dominabas. Por ejemplo, el caso de Álvaro, creo que todavía tiene que mejorar muchísimo dentro del área, tener más colmillo dentro del área, más intuición dentro del área y mejor colocación dentro del área. Es verdad que es un jugador que no siempre ha jugado de delantero centro, aunque tiene cuerpo de delantero centro, no siempre ha jugado de delantero centro y por eso pienso que su techo es mucho más alto, porque todavía le queda muchísimo por mejorar en esa faceta. Incluso a lo mejor, si se queda en el Castilla un año más, que ya digo que para mí no es lo idóneo ni mucho menos, debería de haber salido ya con anterioridad, lo digo por si alguno me lo dice en comentarios. Si se queda un año más en el Castilla, creo que tampoco sería ningún drama, porque sería un jugador que estaría ya, yo creo, por encima del nivel de la primera federación. Yo creo que sería un equipo un poco en torno a él, teniendo en cuenta que otras piezas muy importantes y que tienen muchos galones dentro del equipo, como Nico Paz, aunque no me voy a adelantar, ya haremos más concretamente un informe, Charlie, sobre Nico Paz, podría salir también y se haría un equipo a lo mejor en torno a él. En ese sentido, podría mejorar muchísimo esa faceta finalizadora y de colmillo dentro del área, que es lo que yo creo que tal vez más le falte por mejorar de cara a futuro. Pero nada, chicos, ya veremos un poco cómo se desarrollan los acontecimientos. Me podéis dejar en comentarios cuál sería vuestra mejor opción, si tendría que salir, si tendría que hacerlo cedido, una operación del 50%, cuánto crees que podría percibir el Real Madrid por Álvaro en este caso, o si por el contrario piensas que se debe de quedar en el Castilla, aunque ya digo que para mí no sería la opción más idónea. Así que nada, me lo puedes dejar en comentarios, te puedes suscribir al canal si te gusta esta sección Informe Charlie analizando el futuro de los futbolistas del Castilla y me puedes dejar un pedazo de like como la copa de un pino. Venga, nos vemos en la próxima con más. Te mando un fuerte abrazo y hasta luego.